Ok, perfecto. Bueno, entonces comienza, ¿no tiene? Sí, bueno, pues hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar de crisis y urgencias hipertensivas, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a la página siguiente, por favor. Los temas que vamos a ver es definición, clasificación de esta, epidemiología, etiología, la fisiopato, clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Y unos flujogramas al final. La siguiente, por favor. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es una crisis hipertensiva. Y pues se sabe que es toda aquella elevación de la tensión arterial sistólica por valores mayores o iguales a 180 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Y es importante saber que esta puede ocurrir ante cualquier fenómeno estresante que influya en algún mecanismo fisiológico de control de la tensión arterial. La siguiente, por favor. Ahora, las crisis hipertensivas, sabiendo ya cómo se definen, se van a dividir en dos tipos, lo que es urgencia y lo que es emergencia. Entonces, la urgencia hipertensiva va a ser la elevación de la tensión arterial con la característica principal de que no hay un daño a órgano blanco. También se le conoce como hipertensión asintomática grave y esta puede puede derivarse de una hipertensión arterial crónica sin daño agudo también. Mientras que la emergencia hipertensiva es también conocida como presión arterial significativamente elevada y lo clave es si hay un daño a órgano blanco o un daño agudo. ¿De acuerdo? Estas se pueden desarrollar en pacientes con o sin hipertensión preexistente conocida. Y del lado derecho de la pantalla van a ver diferentes valores de definiciones de crisis hipertensiva, pero los valores que se toman aquí en México es mayor o igual a 180, 120. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ok. Hablando de epidemiología, tenemos que saber que la hipertensión arterial sistémica tiene una prevalencia de 1.000 millones a nivel mundial de personas. También causa alrededor de 7.1 millones de muertes al año a nivel mundial y aquí en México tiene una prevalencia del 30.5%. La hipertensión arterial sistémica va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades como evento vascular cerebral, infartos cerebrales, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal crónica terminal, falla cardíaca, enfermedad arterial periférica. Y bueno, el 1% del total de los pacientes con hipertensión arterial van a generar crisis hipertensiva durante el largo de su enfermedad, siendo de este 1% el 76% de etiología o la causa de una urgencia y el 24% de emergencias. El 13.95% también de todo el presupuesto de la atención, de todo el presupuesto que se dedica a salud va a estar destinado a hipertensión arterial. Y bueno, hablando de emergencias hipertensivas, las causas principales van a ser el infarto cerebral, el edema agudo de pulmón y la eclampsia. La siguiente, por favor. Sale. Ok. Hablando de la etiología, van a ocurrir, la etiología, las crisis hipertensivas pueden ocurrir en pacientes hipertensos ya conocidos o pueden debutar en pacientes sin antecedentes de esta enfermedad. Y esta crisis hipertensiva va a modificar mecanismos reguladores de la presión arterial. Entonces, ya sea en el control del sistema nervioso autónomo, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, producción de óxido nítrico endotelial, producción ¿cómo se llaman? Vasoactivos, de elementos vasoactivos y resistencias vasculares sistémicas o periféricas. Entonces, la etiología se divide principalmente en cuatro, ¿no? En neurológicas, cardiovasculares, renales y otras. En cuestión de neurológicas, las principales causas van a ser un EBC, ya sea isquémico o hemorrágico, una hipertensión una hemorragia intracraneal, perdón, o una encefalopatía hipertensiva. En el caso de cardiovasculares puede ser por un aneurisma disecante aórtico, una insuficiencia cardíaca aguda, un síndrome coronario agudo o hipertensión arterial maligna, o alguna enfermedad cardiovascular. En cuestión de renales, principalmente es insuficiencia renal aguda, trasplantes renales o feocromocitomas. Y en otras causas, pues ya se incluye más variedad, ¿no? Desde la preeclampsia, la eclampsia
un trauma craneoencefálico, quemaduras prolongadas, tratamientos con antihipertensivos, interacciones farmacológicas, consumo de drogas como la cocaína principalmente, posquirúrgico, una vasculitis, enfermedad de Guillain-Barré, etc. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, en la fisiopato, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener entonces que una crisis hipertensiva se va a desencadenar con una elevación de la tensión arterial, ¿de acuerdo? Esta elevación inicial nos va a generar liberación por parte del endotelio de vasodilatadores como el óxido nítrico. Y esta liberación de óxido nítrico va a intentar compensarse con cambios en las resistencias vasculares periféricas, pero pues no va a ser suficiente, entonces se va a seguir elevando la tensión arterial, lo cual nos va a llevar a una disfunción endotelial que se va a crear como un ambiente de inflamación. Entonces, junto con sustancias proinflamatorias, citocinas, proteína quimiotáctica, monocitos, etcétera, se va a generar una inflamación local en el vaso endotelial, llevando a que aumenten las resistencias vasculares periféricas y a su vez una disfunción endotelial. ¿Ok? Esto nos va a llevar al final a una necrosis fibrinoide arteriolar y se va a inhibir esta activación fibrinolítica localmente en el vaso que se está inflamando, activando así una cascada de coagulación, agregación plaquetaria, una degranulación del endotelio y llevando a mayor inflamación al vaso sanguíneo, a una vasoconstricción y en una isquemia local o trombosis. ¿De acuerdo? Cuando se llega ya a este punto de la inflamación intensa, la vasoconstricción y la trombosis, es que se puede dar ya se conoce como la emergencia hipertensiva porque ya hay daño a órgano blanco. Los principales órganos blancos a los que afecta pues es cerebro, corazón y riñón. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, continuemos. La siguiente, por favor. Ok, y ahora en la clínica se va a manifestar por ya sean síntomas muy generales o ya muy específicos dependiendo al órgano blanco que esté afectando. Entonces, síntomas generales que va a darnos va a ser como dolor de pecho opresivo que se presenta en el 27% de los casos aproximadamente, pérdida del estado de alerta, cefalea y puede llegar a dar epistaxis, que es como algo muy, muy frecuente que pueda pasar. Ya posteriormente a eso, dependiendo del daño que se esté generando en órgano blanco, nos va a dar diferente sintomatología, como por ejemplo, en el caso de síntomas neurológicos generalizados o focales, pues nos puede dar, como ya les había mencionado, la cefalea, nos puede dar agitación, delirio, estupor, convulsiones o alteraciones motoras y sensitivas. En el caso de síntomas neurológicos focales, pues puede ser ya datos muy específicos de un EBC isquémico o hemorrágico, ¿no? Ahora, también puede haber aumento de la presión intracraneal llevándonos a náuseas y vómitos. En el caso de fondo de ojo, se van a encontrar datos de retinopatía hipertensiva de grado 3 o 4, que son hemorragias en flama fresca o exudados que se ven como las manchas algodonosas, papiledema o una encefalopatía hipertensiva. Podemos tener también epistaxis, que es algo muy frecuente que se presente. Puede haber disnea, que nos puede orientar a un edema pulmonar, a una etiología de daño a pulmón, dolor de pecho opresivo o disconfort, que puede darnos datos o que nos puede orientar a que haya algún daño en corazón por una isquemia miocárdica o una disección aórtica, y que este dolor pues pueda ser sobre todo agudo y que se irradie espalda, pues nos puede orientar más a esta etiología, ¿no? Se puede presentar astenia, se puede presentar, en el caso de preeclampsia o eclampsia, bueno, en el embarazo, puede dar datos también muy específicos de esto. Puede haber edema en miembros pélvicos inferiores, obviamente. Y en el caso de drogas, pueden generar un estado hiperadrenérgico, sobre todo el uso de la cocaína. Entonces también pueden dar algunos datos muy particulares. Siguiente, por favor. Ahora, ya una vez que te llegó un paciente, ahorita vamos a ir haciendo como un caminito, ¿no? De cómo lo puedes identificar, pero pues llega un paciente a tu consulta en urgencias porque pues viene con dolor de cabeza, estuvo sangrando de la nariz, se siente muy cansado y todo le da vueltas y no sé, tiene visión borrosa.
Lo primero que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico se va a dividir en tres pasos. Lo primero es una historia clínica, después vamos a irnos a la exploración física y al final a laboratorios y gabinete. Entonces, en el caso de la historia clínica, lo que tenemos que enfocarnos es en cuestión de antecedentes heredofamiliares, a buscar antecedentes de hipertensión arterial, si hay dislipidemias en la familia, obesidad o patologías cardiovasculares, alcoholismo, uso de cocaína, y en la dieta si tiene un alto consumo de sal. Ya hablando de antecedentes personales patológicos, vamos a hablar de comorbilidades. Si nuestro paciente también tiene diabetes mellitus, si es obeso, si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda o crónica, si tiene POC, asma, etcétera, ¿no? Y en cuestión del padecimiento actual, lo vamos a hacer dirigido. Esto es, obviamente, si el paciente ya vimos que llega con una clínica sospechosa de daño a órgano blanco, vamos a vamos a indagar sobre sobre esta sintomatología, ¿no? Desde el inicio, los medicamentos que pudo haber tomado antes del episodio, que pudieran haberle generado que se elevara la presión arterial, como el uso de esteroides, anticonceptivos, nitropoyetina, inhibidores de la MAO, etcétera, que tenga un antecedente de un trauma craneoencefálico, algún síndrome neurológico generalizado focal, el fondo de ojo, un aumento de la presión intracraneal y buscar la semiología del dolor, que hay que recordar que es importante, ¿no? Del lado derecho pues viene la mnemotecnia de Alicia, que es la antigüedad, la localización, si se irradia o no, las características de este dolor, su intensidad, si tiene atenuantes o agravantes y su frecuencia, duración y que se asocia a otros síntomas. Ya que tengamos pues todos estos datos, tenemos también que investigar si nuestro paciente ya es conocido en el servicio en el que estamos como hipertenso o si no es conocido todavía. En el caso de que sea conocido, tenemos que buscar sobre el tratamiento que tenga, sus cifras tensionales habituales, porque pues un paciente que ya es conocido como hipertenso generalmente pues maneja cifras un poquito más elevadas, ¿no? Entonces, conocer esas cifras y con base en eso tomar un tratamiento para la crisis hipertensiva que presente. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya estuvimos investigando sobre todo esto en nuestro servicio de urgencias que llevó el pacientito y todo. Nos vamos a ir a la exploración física. Entonces, importante como todo, pues tomar signos vitales y somatometría, ¿no? Y vamos a hacer una exploración física cefalocaudal. Obviamente buscando datos neurológicos, que es lo que más podría estar alterado, porque hay que recordar que los principales órganos dañados, pues es cerebro, corazón y riñón. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en esos, pero también podemos buscar otros datos que nos puedan orientar a otro tipo de órgano que se esté pues afectando en ese momento. Entonces aquí vienen como varios ejemplos, pero pues en neurológico pues es importante, ¿no? Hacer la exploración neurológica y checar que no tenga datos de alteración sensitiva motor o presión intracraneal. El fondo de ojo, revisar que no tenga lo de la retinopatía hipertensiva, que no tenga hemorragia, papiledema o exudados. En el caso de a nivel pulmonar, pues hay que explorarlo para que se descarte un edema pulmonar, crépitos o disnea, ¿no? Cardíaca, pues descartar que haya soplos, algún dato de insuficiencia cardíaca, ruido de galope. En el caso del cuello, pues algún soplo carotidio característico. En cuestión abdominal, pues hay que buscar que no haya una coartación aórtica, ¿no? Buscar algún soplo abdominal o algún aneurisma. En el caso de piel y anexos, buscar datos como el síndrome de Cushing, las estrías cutáneas violáceas, etcétera. Y checar siempre pulso y presencia de edema en miembros pélvicos inferiores, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, porfis? Y bueno, una vez que hiciste tu exploración física y que vas integrando todo pues tu cuadro de cuál puede ser la etiología, si es una urgencia o es una emergencia, que si te presenta síntomas muy específicos, pues te vas a orientar a una emergencia hipertensiva, vas a tomar laboratorios y gabinete. Ahora, según la guía de práctica clínica, hay estudios de laboratorio y gabinete que pueden ser básicos y otros que son específicos. Entonces, en los básicos, ¿qué es lo que vamos a tomarle siempre? Una biometría hemática completa, creatinina y urea sérica, sodio y potasio séricos,
un ego, colesterol y triglicéridos totales, un electro y una radiografía de tórax. Son como los estudios de laboratorio y gabinete que se piden casi siempre, ¿no? En la mayoría de los casos. Y ya yéndonos a estudios más específicos, estos ya se van a hacer pues dependiendo de la sintomatología del paciente. Podemos ir desde un ecocardiograma, una tomografía, enzimas cardíacas, en caso de que se sospeche a lo mejor algún infarto agudo al miocardio, o una angiotomografía, ¿no? Por ejemplo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, ya hablando del tratamiento, el tratamiento obviamente lo vamos a dividir en si es, dependiendo de la etiología, ¿no? Si es una urgencia o si es una emergencia. Ahora, el tratamiento para una urgencia hipertensiva casi siempre es ambulatorio, ¿de acuerdo? Es importante saberlo. Y el medicamento que más se usa, pues, es el captopril. Ahora, ¿cuáles son las metas que se buscan en el tratamiento de la urgencia hipertensiva? Es importante saber que no se debe de reducir bruscamente la tensión arterial. ¿Por qué? Porque se puede generar un cuadro isquémico por bajar tan rápido los niveles de tensión arterial, ¿no? Sobre todo afectando a corazón o cerebro. La meta va a ser reducir la presión arterial media un 20% entre las 24 a 48 horas de que llegue tu paciente al servicio de urgencias. ¿Ok? Esto es como importante recordarlo. Entonces, ya que llegue tu paciente, ya que lo identificaste y sabes que es una urgencia, vas a poner a tu paciente en decúbito supino, lo vas a dejar 10 minutos en reposo, tomándole los niveles de tensión arterial y en caso de que se presente pues, un cuadro de ansiedad por el paciente, se dice que se puede dar un ansiolítico, una benzodiazepina como ansiolítico, ¿no? Pero eso ya depende de cada paciente. Ahora, en cuestión de el abordaje, aquí como ya les había comentado, es importante saber si nuestro paciente ya tiene tratamiento con antihipertensivos o todavía no lo tiene. Si es un paciente ya conocido con hipertensión arterial y ya tiene un tratamiento previo, nosotros lo único que vamos a hacer es ajustar la dosis, ya sea que de ese mismo medicamento se agregue una dosis extra o una dosis mayor, o se le agregue algún otro fármaco antihipertensivo. Esto con la finalidad de llevarlo a rangos fisiológicos de la tensión arterial. Fisiológicos, más no ideales, ¿no? O sea, no 120/80, porque recordemos que si se reduce totalmente, si tú tienes un paciente, no sé, con 180/100 y lo quieres llevar a 120/80, le puedes generar un daño por isquemia. Entonces es nada más reducir la tensión arterial a niveles, pues, fisiológicos. Ahora, si nuestro paciente es un paciente que no es conocido con hipertensión o ya es conocido pero es mal controlado, no tiene un tratamiento previo bien establecido, se le va a dar un fármaco de acción lenta. El que más se recomienda o el que dicen que es ideal en la guía de práctica clínica es el captopril, evitando así isquemia en órganos sensibles, ¿no? Que es algo que pasa muy a menudo con el nifedipino sublingual. Este no se recomienda dar porque pues dicen que ocasiona mucho como efecto adverso isquemia en órganos sensibles. Y pues ya hablando del captopril, pues viene rápido como su infografía, ¿no? Este es inhibidor de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, disminuye las concentraciones de angiotensina 2 y a su vez esto disminuye la actividad vasopresora y la secreción de aldosterona. La dosis que se le va a dar al paciente va a ser de 25 miligramos, ya sea vía oral o sublingual. Esto no ha demostrado que haya diferencia, ¿no? en el tipo de aplicación. Su inicio de acción va a ser a los 30 minutos, tiene un pico máximo a la hora y media y dura hasta 6 horas. Y esta dosis se puede repetir cada 30 minutos, llegando a una dosis máxima de 100 miligramos en caso de que no se logre la meta terapéutica, que recordemos que es disminuir el 20% de la presión arterial media en las 24 a 48 horas. ¿De acuerdo? En dado caso de que nuestro paciente no modificara su tensión arterial, se va a dar un abordaje por vía parenteral, o sea, se interna a tu paciente, se canaliza y se le da medicamento por la vena. Si no fuera el caso, pues se maneja ambulatoriamente y listo. La siguiente, por favor. Diana, Mande. ¿qué ventaja consideras que te da el captopril sublingual sobre el vía oral en este escenario? Pues puede ser la vía, o sea, porque sublingual se supone que está ahí la red venosa, entonces en teoría llega más rápido a la circulación sanguínea.
pero bueno, no sé, usted me dirá, yo he escuchado que realmente no tiene relevancia significativa si se da vía oral o sublingual. Así es, se ha probado y se ha hecho comparación entre ambas y la sublingual no tiene ninguna ventaja sobre la vía oral. Entonces, si tienes captopril vía oral, o sea, en tableta, vía oral, no hay ningún problema si se lo das. No, no es mejor darle sublingual. ¿Y cuál es la dosis para un paciente ya con hipertensión arterial sistémica crónica, o sea, no en el escenario de una emergencia o urgencia? ¿Cuál es la dosis de captopril? ¿Cómo? O sea, en un paciente hipertenso sin crisis, Así es. mm, 25 miligramos de oral, ¿no? Cada 8 horas. Sí, y esto te lo pregunto porque van a ver que hay muchos pacientes que están con una tableta al día o una tableta cada 12 horas, pero el captopril tiene una vida media de 6 a 8 horas. Entonces, si ustedes dan una cada 24 horas, probablemente lo estén protegiendo nada más una tercera parte del día y el resto del tiempo que ni siquiera se esté tomando seguramente la presión arterial va a estar descontrolada. Entonces, dar captopril una vez al día es como dar, eh, que también es muy típico, metformina una vez al día, o como dar ceftriaxona intramuscular una vez al día. No te sirve de nada y solamente estás enmascarando el descontrol. Entonces, pacientes que no toleren 3 veces al día el captopril, hay que cambiarle otro fármaco. No es una dosis suficiente darle menos que eso. Ok. Listo, continúa, por favor. Bueno, ahora, hablando del tratamiento de la emergencia hipertensiva, aquí la meta va a ser disminuir la presión arterial media en un 25% de 1 a 2 horas. Este cambio se va a hacer porque pues ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva, entonces ya hay un daño a órgano blanco. Y aquí lo que se busca es evitar a toda costa que ese daño sea pues permanente, ¿no? O sea, irreversible. Entonces, ya que se localizó la etiología o el posible órgano afectado, ya sea corazón, riñón, cerebro, se va a buscar esta meta, ¿no? Disminuir la presión arterial media 25% en las primeras 2 horas. Posteriormente a esto, ya que se haya estabilizado o logrado esta meta, se va a disminuir la tensión arterial gradualmente en las siguientes 24 o 48 horas. Además de esto, obviamente como es un paciente que ya llega con daño o con datos de, pues sí, de que hay daño o de que hay sufrimiento en órgano blanco, es un paciente que se va a internar desde un inicio. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se aborda con el ABCD de urgencias, ¿no? Obviamente, pues se le garantiza la vía aérea, se le tiene que ver la respiración, si es necesario intubar o no. En el caso de que necesite acceso venoso, pues se le va a colocar. Ya si necesita, bueno, y a estos pacientes tenemos que ponerles como que monitorización de la tensión arterial constante, porque pues en cualquier momento puede tener una elevación crítica. Mm, Aquí es importante saber que los antihipertensivos no van a reducir la mortalidad en este tipo de pacientes, porque la disminución de la tensión arterial sistólica significativamente estadística, para que se logre, pues se recomienda entre estos dos grupos de medicamentos, no antagonistas o Dianita, no te escuchas. Bueno, nada. Ya, es que de repente te dejas de escuchar. Oye, me Perdón. gustaría comentar, Diana, perdón, Sí. aprovechando la interrupción, que aquí comentas que la presión arterial se disminuye en yo diría 20 a 25% en las primeras 2 horas. Y luego la reducción de la presión arterial en las siguientes 23 horas, para cumplir ya un día, tampoco debe de ser tan importante. De hecho, lo que se recomienda para las siguientes 23 horas
es una reducción de entre un 10 y 15%, incluso menos de lo que redujiste en la primera hora. Ya para las 48 horas ya te acercas a valores normales, a los valores meta que buscamos en pacientes hipertensos, como 130-80. Pero también es importante que durante las primeras 24 horas es raro que un paciente lo tengamos en menos de 160-100, 160-110. Porque ahí, como lo pusiste, me haría pensar que probablemente ya para 24 horas debería de estar en valores normales, pero no. La reducción es todavía muy paulatina dentro de las primeras 24 horas, justamente para evitar lo que digo, el riesgo de isquemia. Ok. Bueno, de acuerdo. Como lo comentó el doctor, entonces es primero reducir 20 a 25% y en las siguientes 23 horas 5 a 15%. ¿De acuerdo? 10 a 15%. Muy bien. Y bueno, los medicamentos que yo encontré en un artículo que los medicamentos que más se usan son estos tres: furosemida, labetalol y nitroglicerina. Dependiendo, obviamente depende un poquito de la etiología, ¿no? De que se esté sospechando de que, pues, que sufre el paciente. Pero en el caso de la furosemida, pues es un diurético de ASA. Este se va a usar sobre todo cuando haya sospecha de insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonar. Aquí, pues ya sabemos que es un diurético de ASA que bloquea el sistema de transporte de sodio, potasio, cloro en la rama ascendente del sangre y aumenta la expresión de sodio, potasio, calcio, magnesio. La dosis que se da es de 20 miligramos IV cada 30 minutos. En caso de que no tuviera el objetivo terapéutico. Ahora, el siguiente es el labetalol. Este es un beta bloqueador de receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Su presentación viene de 100 miligramos en 20 mililitros y se menciona que se va a administrar un bolo de 20 miligramos cada 5 minutos. Esta debe ser de manera lenta hasta alcanzar un objetivo terapéutico. La infusión que se prepara generalmente es de 200 miligramos en 200 mililitros de solución glucosal al 5%, y bueno, eso ya es como un dato muy particular, ¿no? Y las contraindicaciones para usar este medicamento es de que haya EPOC, que nuestro paciente tenga EPOC, asma, insuficiencia cardíaca sistólica o un bloqueo cardíaco, ya sea de segundo o tercer grado. Y la nitroglicerina es el último medicamento más usado. Pues es un vasodilatador que va a actuar en el músculo intravascular. Va a disminuye la precarga y la presentación viene en ámpulas de 5 miligramos en 5 mililitros o 50 miligramos en 10 mililitros. Se usa esto especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar o cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ahí ya yo nada más agregaría uno que también es muy importante y de uso muy frecuente, porque la nitroglicerina tiene una desventaja, probablemente de sus principales desventajas es que es difícil controlar la presión arterial. Si se baja la presión arterial 10 o 20 milímetros de mercurio en un inicio, probablemente sea mucho y luego es difícil controlarlo. Y la otra desventaja que tiene es que como su efecto principal es sobre la vasculatura venosa, la venodilatación que suele causar provoca o suele provocar un aumento en la frecuencia cardíaca de tipo reactivo. Entonces hay pacientes que este aumento en la frecuencia cardíaca obviamente aumenta el requerimiento metabólico del corazón y eso puede causar problemas en corto plazo. Un medicamento que es un poco más fácil de controlar el efecto es el nitroprusiato. Entonces, nitroprusiato también es un fármaco que se utiliza de manera bastante frecuente, probablemente en el escenario de hospitales públicos no tanto porque es un fármaco mucho más costoso que la nitroglicerina, pero en el sector privado yo consideraría que es un fármaco que se utiliza con mayor frecuencia porque es un poco más seguro. ¿Alguien ha escuchado de esto, del nitroprusiato? Sí, yo sí, doctor. Y como, ¿quién?
Yo, Diana, la que estoy Yo, exponiendo. Edna. Como toxicidad, ¿te acuerdas qué tipo de toxicidad puede presentar? Sí. Acidosis láctica. Eh, Ajá. Pero la acidosis láctica, por qué les da? se genera por... Se genera una toxicidad por cianuro debido a que tiene un metabolismo en hígado y se genera un tiocianato que a pesar de ser menor a su toxicidad que el cianuro, si este paciente tiene alguna alteración de tipo renal, podría generar este tipo de toxicidad, generando manifestaciones como un estado mental alterado, acidosis láctica y parada cardíaca. Por lo cual se recomiendan dosis menores de 2 miligramos kilogramo minuto. Por lo general, la toxicidad se genera a partir de que se aplicó este tratamiento 4 horas después, si es que la dosis aplicada fue mayor a la recomendada. Muy bien, Edna. Sí, Gracias, Edna. ¿Cuál es la principal? Ya lo pusiste ahí en nitroglicerina. La principal indicación de nitroglicerina y que se prefiere incluso antes que el nitroprusiato es más que cardiopatía isquémica, pacientes con infarto en evolución. O sea, si el paciente tiene una emergencia hipertensiva y un infarto en evolución, el tratamiento estándar, y que así se los van a preguntar como tal en cualquier examen, es la nitroglicerina. Pero en general, si les ponen en la opción de nitroprusiatos, que en general se prefiere antes que la nitroglicerina, por esto que les comento. Listo. Ok, muy bien. ¿Me puedes decir la siguiente, por favor? Perfecto. Bueno, esta obviamente no se las voy a como que recitar toda, pero es un artículo que encontré en el que viene como consensos del ACA, de la JNS8, etcétera, sobre medicamentos que puedes utilizar dependiendo del tipo de comorbilidad. Por ejemplo, nada más por hablar del primero. Disección aguda de la aorta. Los fármacos de elección que se recomiendan es dar esmolol o labetalol. Y ahí vienen como comentarios específicos de cada medicamento sobre recomendaciones que se pueden, se dan o no se recomiendan. La siguiente, por favor. Ok, muy bien. Y entonces, pues ya, llegamos a los flujogramas. Entonces, eh, antes de que empiece con los flujogramas, ¿tienen alguna duda de cuál es la sintomatología, diagnóstico, tratamiento? Bueno, entonces empecemos. Entonces, este flujograma es de típico, ¿no? Te llega un paciente a urgencias, que se siente mal, trae náuseas, vómito, dolor de cabeza y, no sé, dolor de pecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, se sospecha pues de una crisis hipertensiva. Se tiene que tomar su tensión arterial y dependiendo de los valores sistólicos y diastólicos, pues es el tipo de abordaje que se va a dar, ¿no? Entonces, ya llegó tu paciente, tiene valor de tensión arterial de 180 a 120, ¿no? Aquí lo que se va a buscar es si los datos clínicos nos indican que haya daño a órgano blanco o no. En el caso de que no haya, pues se maneja como una urgencia hipertensiva y ya les había comentado, ¿no? El tratamiento es general, sobre todo con captación farmacológica vía oral o sublingual. Y si es paciente ya conocido como hipertenso, se le da un ajuste farmacológico y seguimiento. Ahora, en el caso de que si hubiera datos de daño a órgano blanco, pues se va a catalogar como una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues se solicitan los estudios auxiliares, ¿no? Laboratorio y gabinete, que ya habíamos visto que había básicos y específicos, ¿no? Si se sospecha, por ejemplo, que el daño no sé, en cráneo, pues le mandas a lo mejor un estudio más particular, ¿no? Un ataque de cráneo o algo parecido. Eh, um,
y se va a iniciar tratamiento farmacológico, dependiendo de la sospecha o el daño a órgano que esté pues atacando, ¿no? Y obviamente pues todo esto es manejo parenteral, o sea, se hospitaliza el paciente. Eh, siguiente, por favor. Ya no te escuchas, Diana. La siguiente, por favor. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí. Va. A ver. Bueno, ahora, este siguiente flujograma es sobre la emergencia hipertensiva. En el caso de que se sospeche que tu paciente tiene emergencia hipertensiva, vienen diferentes tipos de etiologías, ¿no? Puede ser una disección aórtica, lo que esté sospechando, un EBC isquémico, que sea candidato o no a trombólisis, que tenga una hemorragia cerebral, un síndrome coronario agudo, etcétera, ¿no? Entonces, ya dependiendo de cada etiología que se esté sospechando, se van a hacer estudios más particulares, como vienen desglosados hacia abajo, ¿no? En el caso de la disección aórtica, pues se puede solicitar una angiotomografía de tórax, ¿no? O abdomen, dependiendo de dónde se sospeche que está la disección. De un EBC isquémico se hace una tomografía, ¿no? De cráneo, por ejemplo. En el caso de hemorragia cerebral, igual una tomografía de cráneo. Y en el caso de un síndrome coronario agudo, enzimas cardíacas. Y ya dependiendo de esto, se van a localizar o se van a poner diferentes metas a tratar. En el caso, por ejemplo, de la disección aórtica, lo que se va a buscar es disminuir inmediatamente la tensión arterial menor de 120 y una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto. En el caso de un EBC isquémico que no sea candidato a trombólisis, se va a buscar disminuir la tensión arterial media 15% en las primeras 24 horas, o en la primera hora. Y bueno, así cada uno, ¿no? Ya es como datos muy particulares. La siguiente, por favor. Y bueno, acá vienen otras patologías más. En el caso, por ejemplo, de una encefalopatía hipertensiva, igual se puede tomar una tomografía y el plan a seguir es disminuir la tensión arterial media en la primera hora de forma inmediata de 20-25%. En un edema agudo de pulmón, pues se toman enzimas cardíacas y una placa de tórax y se va a buscar disminuir la tensión arterial sistólica de forma inmediata a menos de 140 milímetros de mercurio. En el caso muy particular de preeclampsia o eclampsia, pues se tiene que consultar otra GPC. Estos flujogramas son de las guías de práctica clínica. Y bueno, también en el consumo de, por ejemplo, de anfetaminas como la cocaína, se va a hacer un perfil toxicológico y se va a iniciar manejo con benzodiazepinas. Ya por último, encontré la siguiente, por favor. Encontré ya datos como muy particulares de los medicamentos que se recomienda dar en cierto tipo de patologías. Por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva se menciona que el medicamento que se recomienda a primera instancia de administrar es el nitroprusiato. En el caso de un EBC va a ser igual nitroprusiato y en el caso de pacientes con una TA pues, de mayor a 200-130, ¿no? En el caso de un síndrome coronario agudo, lo que se recomienda a primera instancia es dar nitroglicerina, betabloqueadores o calcioantagonistas. En el caso de un edema agudo de pulmón, igual nitroprusiato o morfina, ¿no? Y furosemida, si es que está como muy, muy grave. En el caso de un aneurisma disecante de aorta, se recomienda igual nitroprusiato, propanolol. Y en el caso de eclampsia, El, valproaxina. perdóname por la interrupción, Diana. Sí, doctor. El edema agudo de pulmón siempre es muy grave, entonces siempre vas a dar furosemida. Es que decías, en caso de que esté muy grave, furosemida, pero no, siempre va a estar muy grave. Es Ok. mortal casi por definición. Ok, entonces furo siempre. Y pues ya dependiendo de esto, obviamente nosotros como médico general lo que nos toca es el abordaje inicial. Ya si se sospecha de algo muy particular, pues se refiere, ¿no? Al paciente. Si es algo de daño cardíaco, pues refieres con cardio. Si es algo de pues, cerebro, refieres con neuro. Y riñón, nefro, etcétera, ¿no? Y ya ellos se van a encargar de dar el manejo pues ya muy particular, ¿no? Y pues me pasas la siguiente, por favor. Ahí está.
Y pues ya, o sea, en conclusión, estas son como infografías que pues resumen como que todo lo que acabo de hablar de entre urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Me pasas la siguiente, porfis? Y estas otras también, o sea, son como pequeñas infografías que te pueden orientar rápidamente a identificar si es una urgencia o una emergencia hipertensiva, los síntomas principales y el abordaje inicial que se puede hacer. Y pues ya, ¿alguna duda? A ver, podemos terminar de ver tu última diapo que estaba muy bonita. Esa. Gracias. ¿Quiere que le explique, doctor? Pues no, ya casi la termino de ver. Pero lo que no veo es cuál es la diferencia entre una y otra. Son muy similares, ¿verdad? Sí, son muy similares. La diferencia es que la del lado derecho, que es como azul, son datos que se sacaron según la JNS8. Y la del lado izquierdo, que está como con rojito y en amarillo, la diferencia es que se sacó de guías españolas, me parece, y los niveles de tensión arterial sistólica y diastólica son diferentes. Los que se manejan, bueno, los que vienen aquí, ahí apuntados a los que se manejan aquí en México, que es 180, 120. Pero pues nada más. Ok, entonces, ¿cuál es la cuál es el medicamento que vas a utilizar en una urgencia hipertensiva, Alejandro López? El captopril, doctor. Ok, ¿qué dosis? De 10 a 20 miligramos cada 8 horas porque si no, no funciona. Más o menos, en una urgencia hipertensiva, una tableta, ¿cuánto tiene de captopril? Ay, creo que vienen de 10, ¿no? No, de 25 miligramos. Ah, perdón. Entonces le das una tableta de 25 miligramos. ¿Y cuándo vuelves a revisar la presión para ver si te funcionó? Pues en 1 hora o 2 horas. 30 minutos. Oh, sí, ¿Ok? ok. 25 miligramos cada 30 minutos, hasta una dosis máxima de ¿cuánto, Edna? No recuerdo la dosis máxima de captopril, doctor. ¿Alguien le recuerda dosis máxima de captopril en urgencia Sí, hipertensiva? 100 100 miligramos. miligramos. Ok, ahí son 4 tabletas, ¿no? Y si no es suficiente con 4 tabletas, ¿qué hay que hacer, Diana Rodríguez? Se canaliza, doctor, y se hospitaliza y se da otro manejo ya intravenoso. Exacto. ¿Qué opinas del nifedipino sublingual, Diana? Que todavía lo venden. Toledo. La verdad es que no tengo idea. Se ¿Tú, supone que está Julián? indicado. A ver, Daisy. Es que como baja rápidamente la tensión arterial, pues decía que estaba contraindicado darlo sublingual porque le iba a provocar datos de isquemia al paciente. No, lo de lo sublingual era que no tenía, o sea, no se había comprobado mayor eficacia sublingual y oral, entonces pues No, no eso había problema de presentación. No, pero ¿qué? A ver, ¿qué dijiste, Daisy? lo del nifedipino, ¿no? Sublingual, que está contraindicado porque pues baja la tensión arterial rápido, o sea, es de acción rápida, y entonces pues le provoca datos de isquemia miocardio Exacto. Y encefálica. lo que decía, creo que Julián ahorita, era que no está comprobado que funcione mejor uno que otro, pero ahí nos referíamos al captopril sublingual. Ajá. Entonces, con respecto al nifedipino, no se recomienda en ningún caso. De hecho, pues no sabemos por qué se sigue vendiendo, pero en ningún caso se recomienda. Y con respecto al captopril, sí se podría utilizar sublingual, pero se ha visto que no existe ninguna ventaja con respecto al vía oral. Doctor, yo tengo una pregunta, perdón. Ajá, sí. Por ejemplo, en caso de urgencia hipertensiva, ¿podríamos dar tratamiento intravenoso o siempre va a ser vía oral?
Si después de la dosis máxima de 100 miligramos, o sea, de 4 tabletas, una cada media hora, o sea, de 2 horas de tratamiento, no lo sacas de la urgencia hipertensiva, o sea, de las cifras que ya se mencionaron varias veces, lo que hay que hacer es canalizar al paciente, hospitalizarlo e iniciar tratamiento intravenoso. Pero de primera instancia, el tratamiento es vía oral. No tiene ningún caso dárselo así, porque en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, con vía oral, es más, te podría decir que con la primera dosis de captopril es suficiente para controlar, o más bien para mejorar las cifras de tensión arterial. Ok. También mencionaban que mantener al paciente en reposo como unos 10 minutos bajaba como un 20% de la TA. ¿Eso qué tan cierto es? Perdón, no te escuché porque se cortaba. Perdón. Que también mencionaba que el hecho de poner en reposo al paciente durante 10-15 minutos bajaba un 20% de la TEA. ¿Eso qué tan cierto es? En una urgencia hipertensiva real, no. En una urgencia hipertensiva real no te la va a bajar. Pero acuérdense que muchas de las veces los pacientes llegan por presiones elevadas por una hipertensión reactiva. Entonces, eso que leíste o que te recomendaron en algún lugar, sí es cierto porque muchas de las veces no sabemos cuál es la verdadera causa por la que tiene presión arterial a esos niveles. Entonces, sí es cierto que se puede hacer una prueba de 10-15 minutos en reposo, incluso usar alguna benzodiazepina cuando consideramos que el paciente está teniendo una hipertensión reactiva. Pero si se trata de una urgencia hipertensiva real, el reposo te puede ayudar a controlar más rápido la presión arterial, pero no te la va a bajar per se. Tendrías que tener un componente reactivo o de bata blanca para que realmente el reposo te ayude. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario que tengan? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Perdón, creo que no Hola. escucho bien. ¿Doctor? ¿Quién está hablando? ¿Me escuchan? ¿Edna? Sí. Pero no se escucha. Yo creo que tienes que acercarte al micrófono. Después de dar el tratamiento con el captopril o en alguna urgencia hipertensiva, y si mejora sus niveles de tensión arterial, por lo general he visto que los mandan con su tratamiento preestablecido o con algún tratamiento prolongado, como lo puede ser el amlodipino. Pero muchas veces me han preguntado que en qué momento después de pues ya irse a su casa se van a empezar a tomar el tratamiento prolongado. A ver, no te escucho muy bien, pero es como el ajuste a las dosis que vas a dejar de forma basal, en qué momento debe iniciarlo el paciente. Ahí tienes que tomar en cuenta cuál es la vida media del fármaco que estás utilizando. Entonces, si en una urgencia hipertensiva vas a utilizar captopril, que tiene una vida media de 6 a 8 horas, pues yo te diría que depende del momento. Entonces, por ejemplo, si te llega un paciente con urgencia hipertensiva, estaba con un tratamiento a base de, por poner un simple ejemplo, amlodipino una vez al día, y se lo tomaba en la noche. Se lo toma cada noche y te llega en la mañana con una urgencia hipertensiva y se lo controlas con una sola de captopril. Ahí, para llegar a la dosis nocturna de lo que le quieras dar, al menos tienes que darle otra dosis más en la tarde, y entonces sí, ya en la noche puedes darle tu antihipertensivo de preferencia. Recordemos que existen dos combinaciones ganadoras de antihipertensivos, que son, una es inhibir el sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista, o inhibir el sistema renina-angiotensina más un diurético. Entonces, por ejemplo, el paciente te llega y te dice que toma amlodipino todos los días. Le das captopril en la mañana a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Se tendría que tomar otra de captopril en la tarde,
y en la noche ya podrías darle tu antihipertensivo de preferencia. Por ejemplo, losartán, ya lo dejas con losartán todas las noches de forma crónica. O si el paciente te llegó con una urgencia hipertensiva en la noche, le diste el captopril, se controló, sabes que ese efecto te va a durar 6 a 8 horas. Entonces, a partir de la mañana del día siguiente ya le dices, se va a tomar captopril cada 8 horas más amlodipino cada 24 horas. O se va a tomar amlodipino cada 24 horas más telmisartán cada 24 horas. Entonces, ¿cuándo? Pues es prácticamente de inmediato porque la urgencia hipertensiva te lo va a controlar el medicamento que le diste solamente dentro de las próximas 6 a 8 horas. El paciente tiene que iniciar con un nuevo esquema antihipertensivo o con un ajuste de la dosis a partir de 6 a 8 horas después de que le diste el tratamiento para controlarle la urgencia. No sé si se explique. Sí quedó claro, muchas gracias. Ya les voy a pedir que hagan video para confirmar que estén todos los que me dicen. Y a todo esto, por ejemplo, ahorita estaba viendo que el único que me hace falta, bueno, Joseph creo que está de vacaciones, ¿no? Creo que se tomó muy en serio sus vacaciones, pero me hacía falta Alejandro, el otro Alejandro, Alejandro García. ¿Sí está ahí o no? Sí, aquí estoy. Ya, es que es el único que no te pusiste nombre. Bueno, pues si no hay más comentarios, yo les quiero felicitar mucho porque realmente he visto un gran esfuerzo en sus clases. Sus clases han sido de muy buena calidad, le han estado metiendo bastante información muy valiosa y veo que no han hecho nada más una transcripción de las guías del CENETEC o de cualquier otro sitio de fácil acceso, sino que la han estado ampliando bastante, le han dado bastante importancia a sus clases y eso se me hace muy valioso. Les agradezco mucho que le estén dando la importancia que esto merece. Desafortunadamente, pues los casos no los estamos viendo tan fácilmente porque ni están en urgencias ni están mucho tiempo en el hospital, pero en la medida de lo posible, yo quiero que pues a mí me gustaría que pudieran seguir viendo pacientes. Entonces, si se puede, qué bueno, si no se puede porque la presión de la UNAM o porque las mismas autoridades de nuestro hospital prefieran que ustedes se queden resguardados, pues también nos atendremos eso, pero espero que las clases puedan seguir siendo de la misma calidad, porque eso se va a ver seguramente reflejado no solamente en su calificación de finales de este mes, sino también en las enseñanzas que en lo posterior y en su vida en su vida profesional van a poder aplicar y demostrar. Entonces, bueno, pues sin más. Mañana, en teoría, bueno, contamos por lo pronto con la presencia de Montserrat y de Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Qué habla? De fea, ¿no? De mañana, de la rotación de mañana. Sí, yo digo de la guardia de mañana. Ah, sí, Daniel, yo tampoco sé quién es. Es que Daniel, perdón, es que Daniel es de los que está está en